Sí. Buenas tardes a todos. Gracias por conectaros y en breve empezaremos la sesión de hoy, que está planteada sobre los programadores, como decía, de alta gama, los más potentes, y la plataforma también Centralus, que es el software que va a hacer la gestión de estos programadores. Buenas tardes a todos, yo os voy saludando. Aquellos que lleváis un ratito, perdonar, porque así voy saludando en bloque. Y nada, no sé si también, Gonzalo, nos escuchas, que veo que el logo de Hunter se ve perfecto. Sí, estoy por aquí. Perfecto, gracias y buenas tardes. Aprovecho también para comentar que hoy la sesión también se hará así un poco dividida, pues una parte pues teórica y con la parte dijéramos, de PowerPoint para explicar esas funcionalidades y las casuísticas de estos programadores, del ACC2 y también ICC. Y la plataforma Centralus, a la parte final, pues también Gonzalo, que en este caso realizará la sesión hoy, pues también jugará con la aplicación en vivo, con el software, que también creo que es interesante para ver realmente cómo funciona esta plataforma Centralus y también, bueno, es una buena manera también por si hay preguntas, poder responderlas, con lo cual sobre el propio software o plataforma también a veces las consultas, si es que las hay, se pueden resolver mejor. Introduzco a Gonzalo Varela, que lo conoceréis seguro, algunos personalmente, otros si os habéis conectado en anterioridad en las charlas nuestras. Y Gonzalo es el técnico de Europa, que está en Madrid. Gonzalo Varela. Buenas, Gonzalo. Saludado antes, pero... Hola, Ima. Buenas tardes a todos. Perfecto, Gonzalo. Pues con eso hacía así un poco de introducción y de minutos de cortesía. No sé si más o menos lo tienes bien, te doy la palabra, o tenías algún asunto, porque a veces en los momentos... No, ya los últimos que han enganchado ya he cerrado la luz y ya no miro más. Perfecto. No, es que a veces nos ha pasado, hola, buenas a todos, que justo cuando empezamos, pues alguien tiene algún problema técnico y ahora que utilizamos esta plataforma nueva GoToWebinar, que por cierto, pues realmente ha mejorado mucho la comunicación y la velocidad también de visión. Y por eso le decía si estaba liado con algún asistente así de última hora. Pues Gonzalo, yo ya lo dejo aquí, todo tuyo, y si quieres empezar y las preguntas, bueno, pues como consideres. Veréis que en el panel, bueno, si quieres quitar todo de la mano. Sí, iré parando poco a poco a medida que vaya pasando por las diferentes fases de la presentación para ir contestando preguntas sin esperar hasta el final, aunque luego al final también tendremos un poco de espacio para poder hacer esas preguntas. Y bueno, veréis que todos tenéis ahí un icono de una mano, es para levantarla en caso de que queráis hacer alguna pregunta en algún momento dado. Bueno, pues las iré mirando también de vez en cuando y bueno, pues cuando haga esas pequeñas pausas también os iré dando paso para que podáis formular las preguntas, ya sea de voz o a través del panel de preguntas que veis ahí a la derecha en esta especie de interfaz del GoToWebinar que podéis manejar. Bueno, pues sin más yo creo que empezamos. Bueno, la idea era hacer una presentación que hablase un poco más de los programadores más altos de la gama de Hunter y la plataforma de gestión centralizada que los maneja, que se llama Centralus y que funciona a través de una plataforma web. Para ello voy a hacer un pequeño repaso sobre el primer programador que se conecta a esta plataforma, que es el ICC2, aunque ya hablamos de él hace unos días en otro de los seminarios que hicimos. Y bueno, pues iré más o menos rápido, pero para que queden claros los conceptos, es un programador que ya tuvimos en su día, que se llamaba ICC y que hemos recuperado ahora y se llama ICC2, la nueva versión.
Bueno, la ventaja es que tenemos dos tipos de armario. Hay un armario de plástico que es capaz de manejar hasta 38 estaciones y un armario metálico que es capaz de manejar hasta 54 estaciones. Tanto en un modelo como en otro tenemos 4 programas automáticos, de los cuales podemos solapar 2 de ellos al mismo tiempo cuando hacemos la programación del riego automática, con lo cual, bueno, pues al tener más estaciones y poder simultanear dos programas a la vez, pues podemos regar en menos tiempo. Tenemos 8 inicios, 8 arranques en cada uno de los programas y con tiempos de riego de hasta 12 horas. Y bueno, para aquellos que ya estéis acostumbrados a manejar otros programadores de Hunter, pues toda la familia de programadores sigue una lógica muy parecida entre uno y otro, o sea, simplemente que a medida que vamos teniendo programadores más potentes, pues vamos más teniendo funciones en el dial, pero la manera de programarlos se hace toda de la misma manera, ¿no? Son todos muy similares y de hecho este es muy parecido a lo que sería la programación de un programador Pro C de los nuestros. En cuanto a la potencia, bueno, pues es un programador que, bueno, tenemos un transformador de entrada 12230 multivoltaje, que es capaz de suministrar suficiente intensidad como para abrir hasta 5 solenoides simultáneamente, 2 por estación, más el de arranque de bomba o válvula maestra. Todo ello lo conseguimos a través de estos módulos. Si os fijáis en la pantalla anterior, el armario de plástico solo tiene estos 4 puertos de expansión, con lo cual son esas 38 estaciones que es capaz de manejar, mientras que tenemos estas 6 que podemos manejar hasta 54. El armario metálico es más grande, tiene 2 puertos más donde poder instalar módulos de ampliación, bastante espacio para lo que es todo el cableado por aquí, por el medio, para llegar a los diferentes terminales de los módulos. Y bueno, recordaros que existen 3 tamaños de módulo, de 4, de 8 y de 22 estaciones, que ahora veremos. Y por último comentaros que en la parte superior derecha del programador pues tenemos el puerto SmartPort para poder conectar los mandos a distancia ROAM o ROAM XL. En cuanto a los módulos, aquí tenéis la foto de los módulos, tanto el de 4 como el de 8 son compatibles tanto con el modelo anterior que es el ICC como con este modelo ICC2, pero sin embargo el de 22 estaciones es compatible solamente con el programador más moderno, con el ICC2. Esto es a través de estos módulos de 22 estaciones cuando podremos llegar a ese conteo de estaciones de 38 y de 54 estaciones. Ya os comentaba que el chasis del programador y la filosofía del programador es la misma que la del ICC original, con lo cual es el mismo tamaño de armario, y por eso hemos creado un kit de compatibilidad con el ICC original, de tal manera que comprando este kit, que incluye una carátula y este módulo, que es el módulo de potencia, donde se conecta la entrada de 24 voltios, los sensores, la válvula maestra. Bueno, pues cambiando estas dos cosas podemos convertir un ICC anterior de los de la primera hornada en un ICC 2 y de esta manera hacerlo compatible con el sistema de control Centralus. En cuanto a funciones avanzadas de estos programadores, bueno, pues tenemos la posibilidad de poder regar haciendo ciclos y remojos para poder evitar que se produzcan escorrentías en aquellas zonas donde tenemos taludes o encharcamientos en los puntos bajos de la instalación. Podemos programar también retraso entre estaciones, de tal manera que, bueno, pues podemos ayudar a que cuando hay una válvula que está cerrando y otra abriendo, pero son de cierre lento, pues a que no caiga demasiado la presión en la instalación, o la podemos aprovechar con unos tiempos entre estaciones más largos para poder ayudar a que el depósito desde el cual estamos bombeando pues se vaya rellenando, etcétera, ¿no? Hay determinadas situaciones donde puede venir bien ese retraso entre estaciones. También tenemos un retraso de parada por lluvia cuando el sensor de lluvia se activa, de tal manera que, bueno, pues hay un evento de lluvia, el sensor de lluvia corta el riego
pero cuando ese sensor de lluvia se seca, aún así le podemos decir al programador que aguante 1, 2 o 3 días más hasta comenzar el riego de nuevo, ¿no? De tal manera que nos garantizamos que el material vegetal y el suelo está seco antes de volver a aplicar agua. Podemos hacer lo mismo con el sensor SolarSync, que es otro sensor que estuvimos hablando el otro día, que a través de radiación solar y temperatura nos va modificando el porcentaje de riego de los programas. Y recordar que todos estos programadores, pues cuando se incluye el sensor SolarSync, pues pasan a ser aprobados o que cumplen con la normativa de la EPA, que en lo que se refiere al WaterSense. Este programador también es otra de las cosas que vimos el otro día. También permite la posibilidad de incorporar la nueva tecnología de decodificadores que sacamos a finales del año pasado, bueno, a mediados del año pasado, más bien, que se llama el EZDS. Es un sistema de decodificadores muy sencillo, no tiene nada que ver con los sistemas de decodificadores que conocíamos hasta ahora, y esto hace que, bueno, pues que esta tecnología de 2 hilos forme parte del programador ICC2, con lo cual es tecnología de decodificadores también compatible para la plataforma de Centralus. Y lo bueno de este módulo que vemos aquí en la pantalla, que es el módulo de decodificadores, es que una vez instalado en el programador, y aquí ya sí da igual que sea el programador de plástico o el metálico, convierte al programador en un programador de 54 estaciones de decodificadores. El módulo de salida, que es este que vemos ahora mismo, pues nos dará 2 salidas de cable hacia la instalación, un botón para poder hacer la programación de los decodificadores a través de este puerto de programación que tenemos abajo, y por último nos daría también conectividad con un decodificador de bomba o válvula maestra si fuese necesario. En cuanto al decodificador, bueno, este es el negro de la izquierda, es el decodificador que utilizamos en los sistemas que teníamos hasta ahora de decodificadores, del ACC, el ACC2, y este es el nuevo decodificador, el Z1, que es el que utilizamos con este sistema. Es un decodificador un pelín más pequeño, puede activar hasta 2 solenoides por salida, hay un único modelo de una salida, es el Z1, y luego tiene un pequeño diodo, una luz LED, que se enciende cuando el decodificador está en marcha, de tal manera que también nos sirve como herramienta de localización de averías, porque si estamos abriendo un decodificador y no se está encendiendo esa luz, pues nos puede indicar o que hay un fallo en la línea o que tenemos un problema con ese decodificador. Y también nos permite tener un funcionamiento que decimos híbrido en el programador. Entonces podemos tener el caso de a lo mejor tener un programador ICC antiguo, lo actualizamos a ICC2, ese programador ya tenía un módulo de 8 estaciones que nos regaba una serie de estaciones cerca del programador, pero vamos a hacer una ampliación, le añadimos el módulo de decodificadores y tendríamos que las 8 primeras estaciones serían estaciones convencionales, cableadas directamente a ese módulo de 8 estaciones, y a partir de ahí, de la estación 9 hasta la 54, es decir, las 46 estaciones restantes, serían estaciones que controlaríamos con el sistema de decodificadores EZ. ¿Alguna pregunta con respecto al ICC2 que podamos aclarar ahora antes de seguir con el siguiente programador, que es el ACC? Vale, creo que no veo aquí ninguna pregunta en el panel. Sí, a ver que hay una. Vamos a ver si la podemos contestar. Bueno, certificado, si queréis, pues, podéis enviarnos un correo y os lo haremos llegar. Pregunta Javier si el programador ICC2 puede regar en segundos. La respuesta es no. Y luego nos pregunta Javier si hubiese que conectar una válvula maestra a un sistema mixto, ¿cómo lo haríamos? Pues depende. Si tenemos la válvula maestra cerca del programador, yo lo que haría es cablearla directamente al programador, con lo cual cuando se encienda cualquier estación del programador, ya sea a través del cableado convencional o del decodificador, se pondría en marcha, y si la tengo lejos, pues la conectaría al decodificador.
y da igual qué tipo de estación se ponga en marcha, como cada vez que se pone en marcha una estación se pone en marcha la válvula maestra, independientemente de que sea válvula convencional o válvula de decodificadores, la válvula maestra también se pondrá en marcha. Es simplemente determinar, pues basándonos en la ubicación, bueno, pues si está cerca me ahorro el decodificador y lo conecto directamente, y si está lejos, pues me ahorro tener que tirar el cable, pongo un decodificador y lo conecto a la línea de 2 hilos que pasa cerca de donde tenga esa válvula maestra o ese arranque de bomba. En cuanto a válvulas que podemos accionar en este programador, Javier, pues dos estaciones simultáneamente y 2 solenoides por salida. O sea que podríamos llegar a abrir hasta 4 electroválvulas simultáneamente. La pregunta tuya, Rafa, si quieres la hacemos al final, cuando hayamos hablado de los sistemas de control, que por ahora todavía no hemos llegado. Este programador no puede trabajar con caudalímetros, no tenemos entrada de caudal. Con lo cual es una pregunta que me hace Daniel. No tenemos entrada de sensor. La única entrada de sensor que hay es para un sensor click, con lo cual lo único que podemos conectar como sensores son sensor de lluvia, sensor SolarSync, sensor de viento, cualquier sensor click y el SolarSync. Son los únicos sensores que admite. Bueno, seguiré con la presentación, salvo que haya alguna pregunta más ahora. Vale, pues continuamos con el ACC2 y bueno, si hacéis alguna pregunta luego ya volveríamos a ella más adelante. Vamos a hablar ahora del siguiente programador. El programador ACC2 es el programador más alto de la gama de programadores de Hunter para jardinería residencial y comercial, aunque también puede tener utilidad en instalaciones deportivas tipo alguna ciudad deportiva de algún equipo de fútbol que tenga varios campos uno al lado del otro, con lo cual con un único programador podríamos regar todos los terrenos de juego, incluso para pequeños campos de golf, ¿no? De 9 hoyos, pitch and putt, etcétera. Es un programador bastante potente, bastante útil y con muchas características. Empezaremos con la versión del ACC2, que es la versión convencional. Es un programador que va de 12 a 54 estaciones y bueno, un transformador también multivoltaje con entrada 122-30, pero que tiene una potencia suficiente como para abrir 14 solenoides simultáneamente. Con lo cual podéis ver que podemos hacer bastantes cosas con él. Y ese mismo, bueno, pues el transformador, interruptor de encendido apagado, un fusible de entrada para protegerlo en caso de que haya un exceso de corriente en la entrada. Y bueno, pues tenemos también un disyuntor dentro que lo que hace es que monitoriza el consumo eléctrico del transformador y si se calienta pues lo corta la salida y cuando se enfríe pues lo vuelve a poner en marcha. En cuanto a módulos, tenemos módulos de 6 estaciones que se llaman A2M600 con una capacidad de 800, está mal ahí la diapositiva, no es 0.8, es 800 miliamperios o 0,8 amperios por estación, lo cual nos permitiría poder abrir hasta 3 solenoides Hunter simultáneamente, y hago referencia a 3 solenoides Hunter porque sé que hay solenoides de otras marcas que consumen más y podrían causar una sobrecarga en la salida. Entonces, bueno, pues conociendo el consumo de los solenoides, pues mientras no superemos ese 0,8 amperios, 800 miliamperios, pues podremos activar cuantos solenoides podamos sin excedernos de ese consumo. Tenemos una pequeña protección antidescarga, que aún así son 12,5 julios por estación, a través de tubitos de gas que se pueden ver un poquito aquí en la parte posterior del módulo, que nos ayudan un poco con esas pequeñas sobrecargas que podamos tener en la instalación. Estos módulos de salida también son compatibles con un programador anterior, que es el ACC, y bueno, a través de la carátula pues podremos ver algunos diagnósticos de la versión que es cada módulo, si están activos o no están activos y la intensidad que está circulando por las salidas. Igual que con el programador ICC2 que teníamos convencional y decodificadores, con el ACC2 también tenemos su modelo convencional
y otro de decodificadores, pero en este caso son dos programadores completamente diferentes. En el ICC2 lo que cambiaban eran los módulos e incluso podíamos hacerlo trabajar de manera híbrida. Aquí son dos programadores completamente separados que no funciona de manera híbrida. Hay un modelo convencional y hay un modelo para decodificadores. El transformador es el mismo y el armario es exactamente igual. Lo que varía es que bueno, las tripas que lleva dentro son diferentes para acoplar un tipo de sistema o el otro. Y sí deciros que aunque tengamos el mismo transformador, sabéis que los sistemas de decodificadores son, bueno, son sistemas más complejos en cuanto a cómo emiten la señal hacia los solenoides, y eso lo que nos permite es poder arrancar hasta 30 solenoides de manera simultánea en un mismo programador. Estamos hablando que este es un programador que puede llegar a las 225 estaciones. El programador base viene de serie con 75 estaciones, que sería uno de estos módulos que estáis viendo en la imagen, y se le pueden añadir dos más para tener un programador o de 75 o de 150 o de 225 estaciones. Y cada uno de estos módulos nos permite poder salir al campo con hasta 3 mangueras diferentes, ¿no? O sea que con lo cual tenemos posibilidad de tener múltiples salidas de cable hacia la instalación, y también incorporamos unos pequeños fusibles de automoción, que son estos fusibles amarillos que vemos en el módulo, que nos darán también esa protección a pequeñas sobrecargas que podamos tener en la instalación. Dentro del propio programador veis en la parte superior que tenemos esos dos fusibles amarillos de recambio y bueno, unas pequeñas pinzas para extraerlos, igual que las tenemos también en los coches cuando tenemos que cambiar los fusibles del coche. En cuanto a las opciones del cableado, bueno, pues lo que dijimos son 75 estaciones por módulo. Cuando se instala más de un módulo, ahora veremos que podemos pasar estaciones de un módulo a otro, pero lo importante es saber que, igual que os he dicho antes, que el programador es capaz de abrir hasta 30 solenoides simultáneamente, tiene un límite de 20 solenoides por módulo. Es decir, en el programador de 75 estaciones solo se podrían abrir 20 solenoides simultáneamente. Y digo solamente porque para ser un programador de 75 estaciones, si pudiésemos abrir 20 solenoides simultáneamente, en 3 saltos de riego o en 4 saltos de riego habríamos regado todo lo que tuviese que regar ese programador. O sea que parece un montón de solenoides para tan poco número de estaciones. Ahora, ya cuando nos vamos a esas 225 estaciones, el poder abrir hasta 30 solenoides simultáneamente también nos da mucha versatilidad, y lo más seguro es que muchas veces lleguemos a los límites hidráulicos del sistema antes que al límite eléctrico que somos capaces de proporcionar con este programador. Podemos tener hasta 6 sensores de caudal conectados directamente al programador o a través de decodificadores. Ya veremos cómo se hace, y también tenemos posibilidad de tener de 6 salidas de bomba o válvula maestra. Y aunque no lo menciona aquí la diapositiva, en la parte superior izquierda también tenemos 3 entradas de sensores tipo clic, de abierto, cerrado, libres de potencial. Lo que estaba comentando antes, cuando estamos hablando ya de un programador que tiene, en este caso, los 3 módulos de decodificadores, y aquí a la derecha tiene el módulo de caudal, yo puedo asignar, de manera estándar, el primer módulo controlaría las estaciones de la 1 a la 75, el segundo de la 76 a la 150 y el tercero de la 151 a la 225. Pero se puede dar el caso de que porque estemos sustituyendo una instalación anterior, o porque a lo mejor cuando se hizo el proyecto nos salían 90 válvulas, pero luego se ha ido ampliando, perdón, salían 75 válvulas, luego se ha ido ampliando y nos hemos ido a 80 o a 90, pero solo teníamos una tirada de cable. Entonces lo que sí podemos hacer es conectar un segundo módulo para incrementar el número de estaciones hasta las 150, pero a través de software dentro del propio programador podemos decirle que el módulo número 1, que es donde tenemos ese cable con ese número de decodificadores superior a esas 75, que es lo que debería de tener, yo le puedo decir que las estaciones de la 1 a la que sea, en este caso marca la 120, están ubicadas en este primer módulo,
que de la 121 a la 150 están en el segundo y que de la 151 a la 225 están en el tercero. De esa manera, si yo he tenido algún problema de cableado o porque la instalación al final se ha complicado y me salen así las cuentas, pues bueno, pues a través del propio software yo puedo arreglarlo y decir cuántas estaciones están en cada uno de los módulos. Eso sí, tienen que ser correlativas. No puedo decirle que están aquí de la 1 a la 75 y de la 90 a la 120. Yo le digo la primera, le digo la última y todos los decodificadores que tengan esa numeración tienen que estar cogidos en los cables que vayan a parar a este primer módulo. En cuanto a herramientas de diagnóstico, bueno, pues el programador en una de sus pantallas es capaz de mostrarnos cuál es el consumo eléctrico de cada uno de esos módulos, como podéis ver aquí en esta imagen, 625, 85 y 40, y a su vez nos está diciendo qué módulos están activos, es decir, en qué módulos hay solenoides que están funcionando porque el sistema de riego está en marcha y el tercer módulo en este caso pues no estaría funcionando ninguna estación o ningún solenoide. También nos puede dar un inventario, es decir, cuando yo le digo que pedirle un inventario, lo que hace es comunicarse con todos los decodificadores que tenemos en la instalación y nos va a ir dando ese estado de si está conectado o no está conectado y entonces, bueno, pues a medida que vamos haciendo riegos, todas esas comunicaciones las vamos registrando y en este inventario podemos saber de todos los decodificadores que el sistema detecta si esas comunicaciones son fiables al 100% o si hay veces que nos fallan, con lo cual podría ser un indicativo de que empezamos a tener un cable que se está deteriorando, un decodificador en mal estado, etcétera. Y a su vez, como comunicamos con él y son comunicaciones bidireccionales, también nos está diciendo si existe una actualización del firmware disponible para ese decodificador y en caso de haberla, bueno, pues hay una función que está oculta en el programador, pero que nos permitiría desde el propio programador actualizar el firmware de los decodificadores que tenemos instalados. Es una función muy útil, pero también es una función que es un pelín peligrosa porque si estas comunicaciones no son fiables al 100% porque tenemos problemas de cableado o de conexiones, pues lo que podemos hacer es empezar a cambiarle el firmware a un decodificador y no poder acabar esa actualización y cargarnos el decodificador. Entonces, está oculta para que sea una cosa que se haga con cuidado y por alguien que sepa lo que se trae entre manos y que primero haya hecho las comprobaciones necesarias para saber que el sistema está en perfecto estado. En cuanto ya tanto un programador como el otro, estamos viendo ya las generalidades de tanto el modelo de decodificadores como el modelo convencional. Si hubiese algún matiz en cuanto a los programadores, os lo haría saber. Pero bueno, digamos que este es el primer programador de Hunter, reciente por lo menos, en el que hemos dado un cambio radical a la interfaz de usuario. Ya no es la típica interfaz de usuario como hemos visto con el programador ICC, con una ruleta que cada posición de la ruleta sirve para hacer algo dentro del programador, programar el tiempo de riego, las horas de inicio, la fecha, los días de la semana en los que queremos regar, sino que aquí ya pasamos a un programador en la que hay una pantalla y esa pantalla es similar a la pantalla que podemos tener en un teléfono móvil tipo smartphone, es una pantalla color, no es táctil, eso sí, es una pantalla que no es táctil, pero digamos que lo que hacemos es vamos a ir mostrando una serie de menús y a esos menús vamos a ir accediendo con esta rueda que tenemos, que vamos a ir girando la rueda y presionando en la rueda pues funcionaría como un enter y iríamos entrando en cada una de esas partes que tiene el menú. Luego tenemos unas teclas que yo denomino tipo cajero automático, que es como en muchos cajeros automáticos, que en la parte derecha se nos van a ir desplegando unos menús que dependerán de la parte de la programación o de las funciones en las que estemos trabajando y pues cada botoncito de estos que tenemos a la derecha servirá para activar esos menús que nos aparecen en la parte derecha de la pantalla. Luego tenemos un botón para volver a la pantalla anterior y un botón para volver a la pantalla de inicio. El display es multidioma, con lo cual cuando lo pongamos en marcha pues seleccionaremos entre uno de los 12 idiomas que están disponibles en el programador, al igual que también podemos elegir las unidades de medida, en nuestro caso pues el sistema métrico, y podemos programarle también si queremos que haga el cambio automáticamente de la hora tanto de verano a invierno como de invierno a verano, pues le diremos en qué día
se realiza ese cambio, que bueno, ya sabemos todos que es el último domingo del mes de, creo que es marzo y octubre, si no me equivoco mal, pues lo programamos, se permite programar y entonces lo haría de manera automática el cambio de hora. Otra de las grandes ventajas, si os veis aquí, normalmente el programador está de esta manera, pero esta carátula, veis que aquí tenemos un pequeño hueco, es para meter la mano, tirar de él hacia afuera porque está sujeto con unos imanes y lo que nos permite es poder darle la vuelta y ponerlo orientado hacia la parte de atrás. Esto para los usuarios no tiene mucha utilidad, pero para las empresas, los instaladores, la gente que hace el mantenimiento de estos programadores es una función bastante útil y única en los programadores de riego, porque ahora me permite poder hacer lo que quiera hacer con el programador a la vez que estoy mirando a las tripas sin tener que estar abriendo y cerrando la puerta continuamente, que llega a ser bastante engorroso en algunos casos y más en este tipo de programadores con tantas estaciones. Con lo cual le damos la vuelta a la pantalla y a partir de ahí pues dejo la puerta abierta, puedo ir trabajando sobre cada una de las funciones, ya sea de programación o de diagnóstico, y a la vez ir viendo cómo reacciona el programador, si pues poder medir con un voltímetro si tengo voltaje a la salida, etcétera, etcétera. Y luego otra de las cosas que también hemos desarrollado son programadores que pesan bastante. Os podéis hacer una idea que un transformador de estas características pues son transformadores que pesan y bueno, un armario metálico, aunque también lo tenemos en armario de plástico, pues bueno, pues claro, el intentar colgar un aparato de estos en la pared sin ayuda, pues hay veces que resulta complicado. Entonces, para facilitar esa instalación hemos creado una pletina que se colocaría en la pared primero, que esa la puede hacer cualquiera, con una mano y un taladro, pues se trabaja y se coloca esa pletina en la pared y a partir de ahí ya cuelgo el programador y lo único que tendría que hacer es un tercer o un cuarto agujero, porque esta pletina se sujeta con 3, haría un cuarto agujero en la parte inferior para fijarlo a la pared y que no se levante por un golpe o porque alguien quiera moverlo. En cuanto a la potencia de programación, es un programador capaz de abrir hasta 30, que tiene capacidad de 32 programas independientes, cada uno de ellos con 10 horas de inicio y con tiempos de riego de hasta 12 horas. También podemos programar ventanas de no riego, es decir, si yo hay unas determinadas horas del día donde en esa instalación no puede funcionar el sistema de riego, imaginemos que es una zona en la que de 8 de la mañana a 3 de la tarde pues está siendo utilizada para diversos eventos, bueno, pues yo podría poner unas ventanas de no riego por programa indicando que de 8 a 3 está prohibido el riego. Y si el programa de riego está mal creado y nos metemos dentro de esos horarios, pues el programador se encarga de parar el sistema de riego para que no moje cuando no tiene que mojar. De la misma manera que también tenemos un calendario en el que poder añadir días en los que no queremos que se riegue. Pues un 7 de julio si estuviese en Pamplona o cualquier otra fecha, un 15 de mayo ahora en Madrid para San Isidro, pues se podía programar esas fechas clave a lo largo del año para asegurarnos de que el riego no funciona en esos días en los que no quiero funcionar. Y bueno, tenemos luego también una pequeña ventana resumen en la que nos indicaría pues en azul las horas en las que está en funcionamiento cada uno de los programas y en rojo esas ventanas de no riego en la que el riego estaría prohibido. Este programador también permite crear una cosa que denominamos bloques. Bloques es un grupo de estaciones que funcionarán simultáneamente con el mismo tiempo de riego, de tal manera que si yo tengo un parque o una instalación relativamente grande en la que sé que la mayoría de las válvulas, por el tipo de material de vegetal que riegan y por el tipo de emisores de riego que tenemos, pueden tener unos tiempos de riego similares, pues yo las podría ir agrupando y las puedo ir agrupando ya no solo por esos tiempos de riego homogéneos, sino también porque las voy agrupando en diferentes zonas de la instalación, de tal manera que puedo ir abriendo válvulas de manera simultánea en diferentes puntos de mi instalación para aprovechar al máximo la red hidráulica que tengo. Puedo generar hasta 64 bloques por programador y dentro de cada bloque puedo añadir un máximo de hasta 8 estaciones. Entonces, bueno, pues
La ventaja es que yo esas estaciones puedo añadir las que quiera dentro de un bloque y luego cuando yo pongo ese bloque en marcha, pues por ejemplo, por decir, voy a poner en marcha el bloque 1, que tiene las estaciones 1, 15, 30 y 45. Bueno, pues esas estaciones se pondrían en marcha a la vez, con un pequeño decalaje para no crear un pico de consumo de 4 solenoides arrancando simultáneamente, pero con ese decalaje de nada, de una fracción de segundo, se pondrían en marcha las 4 y cada una luego contaría su tiempo de riego de manera individual. De tal manera que yo puedo, si en una estación del bloque por algún motivo quisiese darle un pelín más de tiempo, lo que puedo es primero regar el bloque y luego añadir la estación de manera individual para darle ese extra de riego que quiera darle. O sea que es bastante flexible en ese sentido. En cuanto al tema de caudalímetros y de medidas de caudal, ya hemos comentado que podíamos abrir hasta 6 válvulas maestras y poder tener hasta 6 entradas de caudal. 3 ya están incorporadas en el programador, otras 3 habría que, estos caudalímetros, habría que asignarlos a través de este módulo, que es el módulo A2CF3, que es para añadir esos 3 terminales adicionales que necesitamos para poder añadir esos 3 caudalímetros adicionales. Y en cuanto a las válvulas maestras, que también pueden ser 6, hay 3 que están también incorporadas dentro de los terminales del programador, y las otras 3 pues tendremos que sacrificar 3 estaciones de riego del programador. En el caso del convencional, pues en cualquiera de los módulos yo diría qué estaciones pasan a ser estaciones de válvula maestra. Pues imaginemos que tenemos un programador de 54 estaciones, perdón. Le podría decir que la estación 52 es la válvula maestra 4, que la 53 es la válvula maestra 5 y que la 54 es la válvula maestra 6. De tal manera que así tendría las 6 salidas de bomba válvula maestra. Pasaría a ser un programador de 51 estaciones de riego, pero podría tener 6 salidas de bomba válvula maestra. En el caso de los decodificadores, bueno, pues programaría 3 decodificadores como decodificadores de bomba válvula maestra y los instalaría en el sistema. En cuanto al tipo de caudalímetros que podemos utilizar en este programador, en la CC2, que no hemos hablado de ello, podemos utilizar tanto los caudalímetros tipo Hunter, que son de lectura directa en tubería por ruedecitas que van girando a alta velocidad, que son más precisos porque miden velocidad del agua, con lo cual es caudal que está circulando en ese momento, frente a también se podían instalar los caudalímetros tipo Voltman con un emisor de pulso de contacto seco, pues ya sea de litro pulso, 10 litros pulso, 100 litros pulso, dependiendo del tamaño, el emisor de pulsos que tengamos, pero con el inconveniente que tienen esos caudalímetros, que claro, entre pulso y pulso, si tenemos 1000 litros por pulso, pues pueden pasar 1000 litros de agua sin que nos enteremos porque todavía no nos ha emitido el pulso, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero en este caso se podrían utilizar los 2 tipos de caudalímetros. Y luego, ¿por qué tenemos esos caudalímetros, esa posibilidad de conectar caudalímetros? Pues porque vamos a tener 3 modalidades de controlar caudal en este programador. La primera de ellas es poder hacer gestión de caudal sin caudalímetro. La gestión de caudal, lo único que haremos será introducir caudales teóricos en el sistema, porque más o menos pues podremos hacer el cálculo según el tipo de boquilla, el tipo de emisor y la presión de trabajo, y sabremos cada válvula qué caudal tiene teórico, se lo diremos al sistema, y ese sistema lo que nos hará es luego le daremos a cada una de las zonas de caudal, que podemos tener hasta 6, un caudal objetivo, que es al que queremos que llegue, y lo que hará el sistema es irá abriendo tantas válvulas como pueda dentro de esa zona de caudal sin superar ese objetivo que le hemos marcado. Para ver un ejemplo en un tamaño, en un diagrama, pues aquí tendríamos un sistema en el que tenemos 3 zonas de caudal con 3 válvulas maestras. Acordaos de que aquí no hay caudalímetros o contadores. Cada una tendría un objetivo
diferente, pues por los tamaños de tubería que puedan tener, etcétera. Tendrían una serie de estaciones asignadas y el programador, cuando pone en marcha, pues ve cuál es el caudal de cada una de estas estaciones y va abriendo tantas como pueda hasta llegar, en este caso, pues a 50 litros por minuto, en este otro a 65 y en este otro hasta 80. Simplemente lo que se limita es a gestionarnos el riego de tal manera que podamos regar el mayor número de válvulas de manera simultánea para acortar nuestra ventana de riego sin exceder estas capacidades que le vamos indicando. La siguiente opción que tenemos es la de dar un salto más, instalar sensores de caudal y pasar a hacer monitorizaciones de caudal. Con la monitorización de caudal, lo que estamos obteniendo ya, y bueno, pues es esa entrada de datos de caudal a través de los contadores o caudalímetros, con lo cual ya estamos hablando, en vez de caudales teóricos, de caudales reales, porque previamente se aprenderá el caudal de cada una de esas electroválvulas que componen el sistema, y también podremos establecer ya límites de alarma, tanto de sobrecaudal como de defecto de caudal. En este caso está marcado un 115 o un 15% por encima y un 50% por debajo, que nos genere una alarma. Entonces, en ese caso, como estamos viendo en este otro diagrama en el que ya sí incorporamos caudalímetros, volvemos a tener esas 3 zonas de caudal y ahora el sistema lo que haría es igual. Gestiona el caudal para abrir el máximo número de válvulas posible dentro de cada zona de caudal, pero a su vez con el contador está monitorizando qué es lo que ocurre en cada una de esas zonas de caudal. ¿Que detecta una fuga y tenemos varias válvulas abiertas? Lo que va a hacer es cerrar todas las válvulas que tuviese abiertas, comprobar que a válvulas cerradas, pero válvula maestra abierta, que no hay ninguna rotura en la línea, y a partir de ahí iría abriendo válvulas una a una hasta detectar cuál de las electroválvulas es la que está generando ese exceso de caudal. Detecta cuál es la válvula, la cierra, nos da una alarma y sigue regando de manera normal. Con lo cual, lo que nos está dando es, aunque estemos abriendo múltiples válvulas simultáneamente, nos está marcando cuál es la válvula que está generando ese exceso de caudal o ese defecto de caudal en caso de que hubiese una válvula que no estuviese abriendo. Y por último, tenemos un tercer nivel de gestión, que es el que llamamos main safe, que es como para salvaguardar las tuberías generales, pero está pensado principalmente para controlar aquellas instalaciones donde tenemos tramos de tuberías muy largos en los que no hay ninguna electroválvula hasta llegar a la instalación del riego, o sitios donde tenemos una red paralela que coge del mismo punto, la misma acometida, que el sistema de riego de bocas de riego. Entonces, aquí lo que marcaríamos, aparte de tener nuestros caudalímetros marcando nuestras zonas de caudal, nuestros límites de caudal y nuestras alertas para la monitorización de caudal, tendríamos un punto más, que es el main safe, que llamamos, en el que le diría cuál es el caudal máximo al que podemos llegar, que sería nuestra capacidad total del sistema. Le diría también cuál es la cantidad de caudal que yo permito que circule por la instalación sin estar controlado por el programador. En este caso aquí nos marca 15 galones por minuto, bueno, 40, 60 litros por minuto, como lo que le pongamos. Es un valor que, bueno, aquí pone galones por minuto, pero sabemos que podemos tenerlo en métrico. Y aquí le digo cuánto tiempo tiene que suceder esta condición antes de saltar la alarma y una vez que salta, durante cuánto tiempo va a estar el sistema parado sin poder reactivarse, con lo cual en este caso pues tardaría un día en volver a poder regar. Para que veáis un poco el ejemplo, en este caso aquí es donde utilizaría el MainSafe para proteger el tramo de tubería que va desde el origen hasta las zonas de caudal y que también está protegiendo la línea de bocas de riego o de hidrantes. La válvula que utilizaría para el MainSafe, normalmente recomendaríamos que fuese una válvula que estuviese normalmente abierta para que esas bocas de riego tuviesen caudal. Y ahora imaginaros a sistema cerrado, que es ese caudal que estamos controlando, de ese parámetro que le hemos puesto, que cuánto caudal permitimos que no esté controlado por el sistema. Bueno, pues ahora las bocas de riego se ponen en marcha y ya sea por una rotura en la tubería de bocas de riego o porque estemos abriendo demasiadas bocas de riego simultáneamente, llegamos a ese límite que le hemos marcado, pues lo que haría el programador es cerrar
esta válvula maestra que está normalmente abierta y darnos la alarma de que en estos tramos de tubería ha habido un caudal excesivo no controlado por el programador, con lo cual podemos casi manejar cualquier tipo de instalación y aún así tener alarmas. Por último, otra de las cosas que nos permite este programador es poder tener gestión de usuarios. Podemos tener múltiples usuarios, solo hay dos niveles de acceso, se puede ser o usuario o administrador. El usuario normal, pues lo único que puede hacer son riegos manuales y ver las alarmas, mientras que los usuarios administradores, pues tienen la posibilidad de poder configurar todas las funciones que tiene el programador o configurarlas y luego también pues cambiar la programación del riego. Y otra cosa más que tiene este programador, que es la primera vez que lo tenemos en un programador de Hunter y lo tenemos en este programador que es el más alto de la gama, es el poder hacer respuestas condicionales a estímulos que nos puedan llegar desde los sensores, ¿no? O por alarmas. Digamos, es un riego condicional. En este caso, nos va a permitir iniciar programas de riego o bloques o estaciones en concreto basándonos en la entrada de un sensor o nos va a permitir cambiar el estado de una bomba válvula maestra o nos va a permitir controlar un indicador de alarma, ¿no? En el caso primero de iniciar, pues imaginaros que tenemos una sonda de nivel en un depósito, bueno, pues la configuramos y le decimos, pues cuando la sonda del depósito me marque un nivel bajo, pone en marcha la estación número 53, que es la que abre una electroválvula que me llena el depósito. Y de esa manera pues puedo hacer que ese depósito se rellene de una manera que controle el programador. Otra cosa que podemos hacer, lo del cambio del suministro del agua, que os enseño un pequeño ejemplo. Imaginaros, bueno, pues yo tengo aquí un depósito de agua, que puede ser aguas de lluvia o un depósito de agua reciclada, que es lo que estoy utilizando, o de agua potable. Voy regando desde aquí siempre que me sea posible. Cuando la sonda de nivel baja, yo hago una respuesta condicional y le digo, pues cuando el sensor cambie, para esta válvula maestra y arráncame esta otra válvula maestra. Y entonces, en vez de estar controlando el riego con este contador y a través de esta válvula maestra, pues estaríamos controlando pues desde otro suministro de agua, que puede ser un suministro alternativo para este sistema. Y por último, lo de la luz externa, bueno, pues es otra condición que podemos hacer. Podemos decir, oye, ante cualquier alarma en el programador, dame un aviso. Esto es, obviamente, de manera independiente. Luego veremos que cuando pasemos a la plataforma de gestión online, pues esas alarmas las podremos ver en el móvil porque podremos tener acceso remoto. Pero imaginaros que yo estoy en una instalación, el programador está metido dentro de una caseta, y yo paso por ahí segando, bueno, pues aquí sí tengo la tranquilidad, si yo le instalo este kit, de que mientras el programador esté bien y esté todo funcionando correctamente, pues me va a estar mostrando esta lucecita verde, que puede estar aquí abajo, o la podemos tener de una manera externa, o otro tipo de luz que yo me gestione, diciéndome que el sistema está operativo. Y si ocurre alguna alerta, pues a través de esa respuesta condicional yo le podría decir, oye, pues si ocurre esa alerta, actívame, en este caso estamos activando una válvula maestra, le decimos actívame la válvula maestra número, en este caso es la 2, podéis ver aquí en la imagen de la izquierda, de tal manera que cuando se produce la alarma se activa la bomba válvula maestra número 2 que estamos utilizando para este caso y la bombilla pasa de lucir en color verde a lucir en un color rojo. Así cualquiera que pase cerca de donde esté la luz, pues dice, hay un problema en el programador, lo abre y puede controlar a ver qué es lo que le está pasando. Por último, deciros que el programador se suministra, bueno, el programador en la carátula, en el panel frontal, tiene una ranura para lectura de tarjetas de SD. Entonces, esa tarjeta SD viene incluida, si no recuerdo mal, con el programador y nos sirve para poder actualizar el firmware de todos los componentes del sistema, de tal manera
que a medida que nosotros vayamos desarrollando cosas o descubramos cosas que pues un pequeño bug que alguien descubre o una mejora que le hacemos al sistema, pues sacaremos un firmware nuevo. Ese firmware se puede descargar de nuestra página web, se mete en el raíz de la tarjeta SD y a través de un menú que tenemos en la pantalla, pues podemos decirle al sistema que actualice el firmware de todos los componentes y pasaríamos a tener el firmware actualizado a la última versión, con lo cual el programador nunca se quedaría obsoleto. Y luego también tenemos la posibilidad de, a través de esa tarjeta SD, de poder guardar registros para luego poder verlos en un ordenador a posteriori o en otro programador, o incluso el poder guardar diferentes programaciones y luego recuperarlas en diferentes épocas del año, ¿no? Poder tener una programación de primavera, de verano, de otoño y esos pequeños cambios que a mí se me van ocurriendo los voy almacenando y luego puedo ir recuperándolos en el futuro. Y luego a la izquierda de donde está la tarjeta vemos este pequeño hueco que hay aquí, que hay un módulo instalado. Bueno, pues ahí es donde irían instalados los módulos de comunicación que veremos que son los que utilizamos con el sistema de control centralizado. Con lo cual, resumiendo, es un programador el más potente que tiene Hunter, con gestión de caudal, con hasta 6 zonas de caudal independiente, 54 estaciones de manera convencional, 225 en el modelo de decodificadores, posibilidad de módulos de comunicación para su integración con la plataforma web que se llama Centralus, que veremos ahora, y bueno, es un programador que tiene 5 años de garantía. Y en cuanto a los diferentes modelos que están disponibles, pues tenemos el programador base, que es con armario de plástico. Luego tenemos este que aparece en la imagen, que es armario metálico, que a su vez tenemos la posibilidad de poner un pedestal metálico. Existe el mismo armario, pero en vez de ser metálico con pintura, en acero inoxidable, también con pedestal de acero inoxidable. Y luego, por último, para aquellas instalaciones que les pueda hacer falta, el típico pedestal de plástico similar a los que utilizamos en los programadores de campos de golf. Y, como ya mencioné antes, como cualquier otro programador de Hunter al que se le pueda añadir un sensor SolarSync, cuando se le añade, cumple con la normativa WaterSense, que bueno, pues muchas veces nos piden para todas aquellas obras en las que nos están pidiendo certificado LEED o certificado WaterSense. Bueno, hasta aquí todo el tema del programador ACC2. No sé si tenéis alguna pregunta. Voy a ir viendo por aquí, que veo que sí que ha ido entrando alguna pregunta a lo largo de la charla. Tenemos, en caso de tener un solo cable, le tendríamos que decir que de la 1 a la 225 están en la 1 o solo se puede puentear el cable a otros. No, tendríamos que decirle por software que todas las estaciones van a salir desde el módulo número 1. ¿Vale? Lo único que al hacerlo así, bajamos el programador de poder abrir 30 solenoides simultáneamente a poder solo abrir 20, porque hemos dicho que son 30 por programador y 20 por módulo, con lo cual tendríamos 225 estaciones que solo podríamos abrir de 20 en 20, que bueno, que también es suficiente para según qué tipo de instalaciones también va bien. O sea que sí sería viable. Lo dice, ¿se tiene previsto que la ACC2 con decodificador se pueda actualizar a la plataforma Hydrowise? No va a ocurrir nunca, con lo cual el ACC2 siempre va a estar en la plataforma Centralus. ¿El ACC99 tiene soporte en central? Es otra de las preguntas. No, el ACC99 es un programador que está diseñado para funcionar con IMMS, que es una plataforma que teníamos, que seguimos teniendo, que es un software que se instala en un ordenador, aunque ahora sí hemos sacado una versión de IMMS que funciona en línea, se llama IMMS Online, pero en ese caso los módulos de comunicación del ACC tienen que ser los módulos GPRS. Para Centralus no está previsto que se incorpore el ACC. Uno de los motivos es porque las velocidades de comunicación y los protocolos de comunicación son diferentes a los otros y a día de hoy no se plantea como una opción que este tipo de programadores pasen a formar parte de Centralus. No sé si hay alguna otra pregunta.
Ahora mismo no. Y tampoco veo ninguna mano levantada. Vale, pues entonces si no hay más preguntas paso a la siguiente fase de la presentación, que ya nos metemos dentro de lo que sería una pequeña introducción al software Centralus. Bueno, pues obviamente para poder comunicar estos programadores con esta plataforma web, pues lo primero que tenemos que tener es un módulo de comunicación. Entonces los kits de comunicación que tenemos para el ICC2 es un kit Wi-Fi que funciona con el estándar 802.11 BGN y un módulo de Ethernet o de LAN, de red de área local por cable, con un conector RJ45. Tanto en el caso del ICC2 como ahora en el caso del ACC2, que también dispone de un módulo Wi-Fi, ambos módulos trabajan en la frecuencia de 2.4 GHz, con lo cual a la hora de conectarlos a Internet tendremos que tener en cuenta que necesitamos conectividad a través del 2.4. Mucha gente nos pregunta que por qué seguimos con el 2.4 y no pasamos al 5 GHz, y la respuesta es muy sencilla. La red de 5 GHz se ha sacado para poder hacer streaming a dispositivos móviles o en televisiones, pero tienen alcances muy cortos. El radio de alcance de una red 5G es bastante más corto que el radio de alcance de una red de 2.4. Entonces, para poder controlar o poder manejar estos programadores que normalmente no están precisamente en el salón de casa al lado de donde están el router de la compañía que nos da el servicio de Internet, pues lo que queremos es poder disponer de un amplio radio de alcance para poder llegar hasta esos programadores sin tener que estar añadiendo dispositivos de repetidores o de ampliadores de red Wi-Fi. Entonces, bueno, pues como la velocidad de comunicación que necesitamos no es alta, preferimos tener distancia a velocidad y por eso estamos trabajando siempre en la red de 2.4. El cable de red pues también es igual, un conector RJ45, y estamos empezando a hacer pruebas con unos dispositivos móviles que, bueno, pues si las pruebas son satisfactorias, pues de cara a finales de esta primavera, principios de verano, pues podremos tener también un dispositivo que trabaje a través de tarjeta SIM o de línea móvil para poder darle conectividad a estos programadores en cualquier sitio, siempre y cuando haya cobertura, por supuesto. Entonces, ¿qué es Centralus? Pues Centralus es una plataforma de control basada en la nube, control web, que sirve para los programadores ICC2 y ACC2, a los que daremos esa conectividad mediante estos módulos Wi-Fi LAN o móvil. Lo que no es una aplicación de móvil, con lo cual no va a haber una aplicación que tengamos que descargar a nuestro móvil. Siempre lo veremos, es una página web que se autoconfigura para mostrarse de una manera correcta en cualquier dispositivo que utilicemos para mirarlo. De tal manera que si yo estoy en un ordenador estaría viendo la pantalla así completa, que luego veremos, en el cual veo mi lista de programadores y su ubicación en el plano, y si lo que lo estoy mirando es a través de un dispositivo móvil, pues vería esa misma pantalla, pero en dos. Seleccionaría o vista mapa o vista lista y tendría la misma información, pero más resumida para no ocupar tanta pantalla, ¿no? Una de las cosas que nos permite hacer va a ser la de utilizar el dispositivo móvil como control remoto también. Bueno, pues la vista que hemos dicho de mapa o de listado de los programadores, acceso completo a todas las funcionalidades del ICC2 y aparte de las del ACC2. El software Centralus ahora mismo está en lanzamiento beta, solo está en inglés, y al igual que con el ICC2 sí están todas las funciones desarrolladas y se pueden programar de manera remota. Con el ACC2, claro, el poder dar capacidad de manejar 32 programas, pues lleva mucho trabajo el generar toda esa programación, y aunque bueno, estamos en ello y estamos también desarrollando los múltiples idiomas, bueno, pues poco a poco a lo largo del año cada vez va a ir viéndose más funciones del ACC2
en la plataforma web hasta que podamos tener todas las funcionalidades, también poder gestionarlas desde la nube de manera remota. También es verdad que cuando instalamos un caudalímetro en un programador y le decimos que es un caudalímetro que tiene 1 litro por pulso o que tiene 10 litros por pulso, se hace una vez y o sea, igual hay determinadas funciones que nunca se van a poder hacer desde la red porque son cosas que se tienen que hacer in situ cuando se instalan, se hacen una vez y no se vuelven a tocar. Entonces, esas funciones, digamos que serán las últimas que veremos en la plataforma, ¿no? Porque son configuraciones que se hacen una única vez y no hay que estar modificándolas día a día. Es más importante tener todo lo que es la programación. Bueno, esta pantalla, que me la he saltado sin darme cuenta, es una pantalla de programación del riego de un programador ICC, en el que veremos pues, los 4 programas que tiene, el A, el B, el C y el D, las horas de inicio, cuántas horas de inicio tiene programadas, cuánto dura cada una de ellas, los días de la semana en los que queremos regar y luego, por último, qué estaciones son las que están activas y con el tiempo de riego de cada una de ellas. Luego también podremos ver la manera de hacer el uso del mando a distancia, ¿no? Si estoy en un dispositivo móvil, por ejemplo, le daría aquí a control remoto, me aparecería esta pantalla y en esta pantalla, bueno, pues seleccionaría si quiero arrancar una estación o o un bloque o un programa. Le diría qué número de estaciones que quiero activar, durante cuánto tiempo, le daría a iniciar y se pondría en marcha. También nos da un pequeño, como a la hora de dar de alta al programador tenemos que introducir la dirección donde está instalado, pues también veremos cuál es el pronóstico meteorológico para los próximos días en ese punto. Y en base a ese pronóstico, pues podemos tener dos posibilidades de gestión, si las habilitamos, que es la de detener el riego en caso de que el pronóstico de temperatura sea inferior a una temperatura que yo le diga, o de que la probabilidad de lluvia sea superior a una probabilidad que yo le marque, ¿no? Esto también está en métrico. Estas pantallas son unas pantallas iniciales que tuvimos que están todavía en todo con el sistema anglosajón, pero bueno, están disponibles en métrico también. Y aquí también podemos tener tanto el ajuste estacional como el ajuste del SolarSync en caso de tener un sensor SolarSync instalado. En el caso del ICC2, como ya he dicho que aquí todas las pantallas de programación, si están completas, pues podremos tener acceso a esos ajustes avanzados del ciclo y el remojo, del ajuste de si la estación abre o no abre la salida de bomba o la maestra, si tenemos programado un retraso entre estaciones. Con el ACC ya os he dicho que poco a poco irán saliendo estas funcionalidades. A día de hoy solo hay algunas de ellas. Y luego otra de las cosas que nos permite hacer el programador es la posibilidad de, Centralus más que el programador, la posibilidad de crear usuarios y grupos de programadores con usuarios. Es decir, imaginaos que soy una empresa de mantenimiento y tengo a 10 personas trabajando con esta plataforma. Bueno, pues daría de alta a esas 10 personas aquí dentro de los miembros de mi empresa y luego aquí abajo crearía grupos y entonces pondría grupos de determinados programadores a los que solo accederían unos usuarios, otros programadores a los que solo accederían otros y a lo mejor puedo generar un grupo global para mí como responsable de todos los programadores en el que bueno, pues tendría acceso a todos los programadores de los diferentes grupos que he ido creando. De tal manera que si el día de mañana quiero limitar el acceso a alguien, pues se lo puedo limitar, puedo decir que si es administrador, si es solo usuario y también puedo configurar unas notificaciones para que me lleguen alarmas de los programadores al teléfono, ¿no? Que son estas alarmas que vemos aquí en la pantalla de la derecha. Bueno, hasta aquí la presentación. Recordaros que dentro de nuestra página web pues también tenemos toda la información referente a estos productos, tanto el ICC2, el ACC2 y la versión
Centralus. Tenemos ahí algunas especificaciones y algunos documentos, incluso con algún vídeo, perdón, que os podéis pues ver para pues, cómo se conectan los dispositivos, etcétera. Y dentro de esa página web de Hunter, bueno, pues recordaos que está esa zona privada que ahora veremos, donde yo podré acceder al login y dentro de ese login, bueno, pues poder acceder a más formación en línea y también, si queréis, podemos tener acceso a la plataforma de Centralus, que también está disponible para el que quiera conectarse. Si es verdad que para poder ver algo hay que tener dado de alta un programador, con lo cual, bueno, está disponible para todo aquel que quiera tener un programador conectado y ver cómo funciona. Ahora, si queréis, lanzaré la aplicación para que la podamos ver, pero antes voy a responder alguna de las preguntas que veo que habéis formulado durante este periodo. Estoy viendo por aquí. El trabajar a 2.4 implica tener una red Wi-Fi solo para Centralus si el cliente usa la red de 5G. Bueno, la mayoría de los routers que hay hoy en día te permiten tener tanto red 2.4 como red de 5. Sí es verdad que ahora cada vez hay más proveedores que cuando te regalan el router te lo dan ya como activo el 5G, pero si nos metemos en la configuración, la mayoría de ellos puedes también activar esa red de 2.4, con lo cual no hay que crear, no hay que tener un segundo router, pero sí hay que configurarlo para que emita por las dos frecuencias, la de 2.4 y la de 5. Y muchos de ellos ya lo hacen de manera automática y si os fijáis en muchas redes que os conectáis os aparece red Wi-Fi a secas y red Wi-Fi /5, que es la de 5G, ¿no? O sea que con el mismo nombre tienen una y tienen otra completamente diferenciadas. Siguiente pregunta, parece que todas las pantallas de ejemplo están en inglés. Bueno, el software todavía está en inglés, sí, es lo que he estado comentando, que todo lo que estamos haciendo ahora mismo está en desarrollo beta, estamos todavía desarrollando pantallas de programación del ACC2 y también estamos trabajando en la internacionalización del software para, pues al igual que con la pantalla del ACC2 tenemos hasta 12 idiomas disponibles, pues poder tener esos mismos idiomas en la pantalla de Centralus. Y la siguiente pregunta es cómo hacemos arranques manuales con Centralus. Bueno, ahora lo veremos, Javier. Esto se apoya todo en una tecnología de comunicaciones que se llama MQTT. No sé si es MQQT o MQTT, pero vamos, son prácticamente instantáneas. Desde el momento en el que yo le doy al iniciar en la pantalla del dispositivo móvil, se pone en marcha el programador. Fracciones de segundo estamos hablando, no estamos hablando ni de 30 segundos ni de minutos, es prácticamente dentro del mismo segundo se pondrían en marcha. No sé si hay alguna pregunta más antes de que... Vale, pues vamos a cambiar la pantalla. Vamos a dejar de mostrar esa pantalla. Voy a abrir el... Vale, imagino que estaréis viendo ya el explorador de Windows y voy a haceros una pequeña demostración de lo que sería el Centralus. Bueno, lo que os iba diciendo, entrando dentro de la página web de Hunter, voy a ir a la página en español. Bueno, pues dentro de esta página web tenemos un apartado que es el apartado este del login, donde nos registramos. Aparecerá la ventana de registro, correo electrónico con contraseña y entramos. Yo, al ser empleado de la empresa, pues tengo alguna serie de cosas que vosotros no llegaréis a tener,
pero sí tendréis esta parte que son los servicios en los que estoy enrolado y, bueno, pues aparte de tener todos los cursos de formación, también tendremos la posibilidad de utilizar Centralus. Si cuando accedéis no veis Centralus, podéis darle a descubrir más servicios, aparecerá una pantalla con todos los servicios que tenéis activos, pero también aparecerán en la parte de abajo los que no tenéis activos, ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso cuando aparezca Centralus, en mi caso pone desactivar el servicio, en el vuestro pondría activarlo, le dais a activar y entonces pasaríais a tener Centralus en la pantalla inicial. Simplemente es darle luego y, bueno, pues yo tengo aquí, yo estoy como usuario de una base de datos que tenemos de ejemplo en Estados Unidos. Y esto es lo que vería una vez accedo a la plataforma. Ya os he dicho que esto está en inglés, pero que poco a poco irá cambiando y se irá poniendo en castellano, pero sí es verdad que al final aquí lo que van a aparecer son nombres y direcciones, con lo cual hay poco que traducir, por eso digo que será un proceso relativamente sencillo una vez que lo abordemos. Por ahora estamos más centrados en sacar todas las funcionalidades de la CC2 antes que empezar con las traducciones. Y luego, bueno, pues yo aquí tengo una serie de programadores, algunos son ICC2, otros son ACC2, yo los tengo distribuidos por diferentes zonas de la geografía y si podéis ver, ahora mismo tengo diferentes colorines en cada uno de esos programadores. Los que están en verde están en automático funcionando correctamente, pero sin estar regando. Azul, que sería este, significa que ahora mismo hay algo regando. A las 5:08 estaba regando, es lo que nos está indicando. Si actualizo, pues ya me dirá si ha dejado de regar o no ha dejado de regar. En este, por ahora, no estamos comunicando con él. Nos veremos si al final consigue comunicar o no. Me dice que no responde, con lo cual aquí estamos viendo qué es lo que ocurriría cuando hay un programador fuera de conexión. Tenemos aquí un programador que está completamente apagado, este es un programador ACC2 y luego tenemos un programador con un sensor activo y otro programador que tiene una parada de riego durante 3 días, con lo cual podemos ver que a vuela pluma, de un solo vistazo, podemos ver toda la información de los programadores que tengo. Voy a hacer una pequeña cosa que es reducir la pantalla. Os he dicho que la página web responde al aparato desde el cual yo lo estoy visualizando. Imaginaros que esto es la pantalla de un móvil, como la página web ha visto que no tiene ancho suficiente para mostrarme las dos cosas simultáneamente, ya me está mostrando o la lista o el mapa. ¿Vale? Entonces yo luego me podré desplazar por el mapa, hacer zoom más, zoom menos y cambiar. Si vuelvo otra vez a pantalla completa, pues entonces me vuelve a aparecer la visión completa de todo el sistema. Digamos que esa sería la diferencia entre visión desde móvil a visión desde pantalla. Y lo haré un par de veces para que veáis cómo cambian las pantallas y que sigue siendo relativamente sencillo hacer las modificaciones tanto desde una pantalla de ordenador como desde una pantalla de un móvil. Si accedemos a cualquiera de los programadores, voy a acceder a este primero, que es un programador ICC. Aquí tenemos las ventanas de configuración de la programación del riego, que ahora veremos. Pequeños ajustes estacionales, si tenemos con sensor configurado y los ajustes climatológicos de los que hablábamos junto con la PESA predicción meteorológica, la pantalla del control remoto y bueno, y unos pequeños ajustes donde pues podremos poner el programador en fecha y hora y bueno, pues podremos ajustar el ciclo y el remojo, la funcionalidad de la bomba o válvula maestra si queremos que esté activa o que no esté activa, el retraso entre estaciones y bueno, si quiero borrar la memoria del programador, pues le daría aquí al botón de reset y la borraría. Y luego, por último, si esos mensajes de texto que puedo recibir los vamos a recibir, pues bueno, pues cuando tengamos una alarma crítica, cuando el sensor cambie de estado, cuando el dial cambie de posición o cuando los días programables apagados, pues alguien los haya activado para que me envíe un mensaje y sepa que alguien ha parado el riego en ese programador. En cuanto a las comunicaciones con los cambios, bueno, pues si yo quiero hacer algún cambio, bueno, aquí puedo mostrar más detalles para que me diga si tengo más de una hora de inicio o no, pero siempre puedo editar.
me carga todas las pantallas de programación y bueno, pues aquí voy a habilitar una hora de inicio, le voy a decir que quiero empezar a regar a las 4 de la mañana todos los días de la semana y esta estación va a regar 5 minutos, esta estación va a regar 5 minutos, esta estación va a regar 10 minutos y lo voy a guardar, con lo cual he creado un pequeño programita de una hora de inicio, va a durar 20 minutos todos los días de la semana a las 5 de la mañana. Me va a regar 5 minutos y 10 minutos. Es la manera que tendría de manejar. Vuelvo a lo mismo, sé que está todo en inglés, pero es lenguaje de riego y yo creo que más o menos sé que puede haber alguna dificultad por el idioma, pero es bastante sencillo de manejar. Y luego, lo que os decía, si esto pasamos otra vez al formato móvil, que veis que ahora pues, he pasado esta pantalla más estrecha y ya es tipo dispositivo móvil, pues este sería mi botón de editar el programa y aquí tendría pues, el programa A o el programa B, o sea, en vez de verlos todos simultáneamente, pues los iría viendo uno a uno. Si vuelvo hacia atrás, pues estaría dentro de este programador y estas serían las opciones que tendría. Si me voy al control remoto, pues aquí podría decirle que quiero que la estación número 3 riegue. Puedo o seleccionar de aquí o si quiero decirle 5 minutos, pues tengo estos botones de acceso rápido de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Le voy a decir 5 minutos, también pueden ser horas y minutos si me interesa, y le doy a inicio. Y Javier, lo que estabas preguntando de cuánto tardaría en ponerse en marcha, el programador ahora mismo ya estaría regando. Sí, comunico con él. En cuanto al programador ACC2, bueno, pues veis que hay alguna de las funciones estas que ha modificado, porque tenemos otro tipo de funciones dentro de este programador, pero una de las cosas que sí me deja hacer es cambiarle el nombre a cada una de las estaciones, al igual que si tengo bloques, cambiarle el nombre a cada uno de esos bloques. En este caso, bueno, pues alguien se ha molestado en poner ya algún nombre a las estaciones o se puede poner nombre a los bloques y darles un ciclo y remojo a los bloques. Alguno de los ajustes estacionales los podemos modificar, los ajustes de SolarSync se pueden modificar, estos ajustes del riego predictivo también los podemos ajustar. Como mando a distancia también me funciona, pues quiero arrancar la estación. Como este programador también puede regar en segundos, pues también nos da esa opción de que quiero regar 1 minuto y 30 segundos, por ejemplo, vamos a decirle, y podemos iniciar el riego de este sensor. Aquí ya me estaría dando esa información de que va a ponerse en marcha y seguramente ya estaría puesto en marcha si lo permite ese sensor. Registros de alarmas, podemos ir viendo aquí todo lo que ha ocurrido en ese programador. Digamos que las nuevas siempre estarían aquí y aquellas que yo ya haya reconocido, pues le daría a reconocer alarma y pasarían a formar parte del listado de abajo. Con lo cual siempre las recientes las tengo aquí arriba y las demás las tengo en el registro y luego pues podría filtrar ese registro. En cuanto a caudales, como estamos hablando de programadores que ya tienen sensores de caudal, pues podría estar viendo cuál es el caudal instantáneo y ahora cuando actualice, pues me diría cuáles son los caudales acumulados a día de hoy en el sensor número 1, que es el único que tenemos puesto. Y en cuanto a los ajustes, pues podemos ver determinados ajustes, ¿no? del envío de mensajes, de actualizar la fecha y la hora y tal. Pero este programador también tiene una cantidad de ajustes que todavía no hemos desarrollado. Lo que sí podemos obtener desde aquí es información de la conectividad de ese programador, en que nos daría la dirección MAC del módulo Wi-Fi en este caso, la dirección IP, cuál es la versión de firmware del chip que lleva esa tarjeta de Wi-Fi, cuál es la versión de red y bueno, la intensidad de la señal, con lo cual
nos puede ayudar también a poder hacer un diagnóstico de cómo de buena es mi conexión. Vale, aquí tenemos los programadores y luego otra de las cosas que podemos ver aquí es dentro de mi cuenta lo que os comentaba antes de poder añadir miembros, nombre y correo electrónico, podría añadir un usuario a mi cuenta y luego podría añadir grupos en los que tendría programadores y miembros para gestionarlo. Y luego los ajustes, como os decía, bueno, pues podemos cambiar lo que os decía, la fecha y la hora para ponerlo en 24 horas, el formato de fecha, día, mes y año, pues que la temperatura esté en grados Celsius y sistema internacional de medidas y un número de teléfono al que poder enviar los mensajes. Veo que me estáis haciendo alguna que otra pregunta. Tiempo de arreglo del manual, sí que ya lo hemos visto. ¿Cuántas válvulas de manera manual pueden abrir al mismo tiempo? Pues las que te permite el programador. En el caso del ICC2 de una en una y en el caso del ACC, pues todas las que pueda hasta bueno, depende del programador, pues 12 o 20 o 30, dependiendo, podemos ir abriendo y cerrando. Centralus, la siguiente pregunta que me haces, Daniel, es Centralus detecta que un ICC2 tiene incorporado un módulo de ZDM. Sí, en el momento que yo el sistema habla con el programador, ya sabemos automáticamente cuántas estaciones tiene y en el listado de estaciones me dirá que tiene 54 estaciones. No sé cuáles serán de decodificadores y cuáles no, pero tampoco me importa mucho saberlo. Al fin y al cabo es una estación de riego que tengo que controlar con un tiempo de riego. Lo que sí podremos saber es si cambia el número de estaciones, al igual que si cambia la programación. Es algo que no he explicado y que como no tengo un programador delante no os puedo enseñar, pero digamos que esta es la programación que reside en la nube, que es la que yo tenía. Si yo ahora abro el software, comunico con los programadores y al comunicar con los programadores o abro en el móvil y detecta que la programación que hay en el programador ha cambiado con respecto a la que hay en la nube, me va a aparecer un icono, que aquí no vemos ninguno, pero bueno, aparece aquí un icono como con una rueda dentada, que es un problema de ajustes. Entonces abriré ese programador, me dirá, he detectado que hay cambios en el programador, le diré que me busque esos cambios y me dará una lista diciendo, todo esto está en el programador, y todo esto es lo que tienes, los cambios, nada más, lo que cambia. Lo que esté igual no te lo pone. Pero lo que está cambiado te dice, en el programador hay esto y en la nube tienes esto. ¿Cuál de los dos prevalece? Y ahí tienes que elegir si mantienes lo del programador, en cuyo caso subiríamos esa programación del programador a la nube, o si lo que prevalece es la nube, en cuyo caso descargaríamos la programación de la nube al programador para que vuelvan a estar sincronizados. Y lo mismo pasaría si alguien instala un módulo más, pues me diría que ha detectado que tiene más estaciones, ¿no? Que hay un cambio en el número de estaciones. Otra pregunta que tenéis ahí, Eduardo me pregunta, entiendo que la función central está supeditada a la cobertura de la zona. ¿Ofrecéis alguna solución en caso de bajas coberturas? Bueno, Centralus es una web a la que accedemos o con un ordenador que esté conectado a Internet o con un dispositivo móvil que esté conectado a Internet. Obviamente, si la zona donde tengo el parque o el jardín, pues no tengo cobertura de Internet porque no llega la línea de móvil, pues entonces no podré utilizarlo ahí. No hay ninguna otra solución. Tengo que poder acceder a la red. Podré acceder desde otro sitio. Pero si donde estoy es una zona sin cobertura, pues no puedo hacer nada. ¿Existe una limitación del número de programadores o controlar por un solo usuario cuenta? Aquí en el sistema, el número de programadores
Que yo sepa, no hay límite. Es simplemente ir añadiendo. Entiendo que si tuvieses aquí 1000 programadores, igual resultaría un poco complicado de manejar subiendo y bajando, y a lo mejor te interesaría crear una segunda cuenta. No lo sé, eso ya depende, pero vamos, en principio no hay una limitación en cuanto al número de programadores que podamos tener en esta cuenta de usuario. Sí, luego es verdad que como tú puedes crear tus propios usuarios y ir creando grupos de programadores, luego eso los puedes ir dividiendo en grupos y que diferentes usuarios solo vean determinados programadores. Pero sí, podría haber un usuario general donde estuviesen colgados todos los programadores, que gestionase la cuenta y que tuviese un montón de programadores. El único problema que le veo es la incomodidad de tener que estar desplazándote por un listado de 100 o de 200 programadores, pero bueno, sí se pueden tener. Podemos seleccionar una estación meteorológica propia para nuestro programador. En el caso de Centralus, no. Lo único que podemos tener propio es un sensor SolarSync, pero no una estación meteorológica. Y a través de ese sensor SolarSync, como hemos estado viendo en este programador cuando hemos visto los ajustes, bueno, ya directamente como no lo detecta, no me da la posibilidad de manejarlo, pero me parece que había alguno por aquí que sí que lo tenía. Este tiene SolarSync, ajuste. Bueno, pues si ha detectado, le puedo decir que lo tengo activo o no lo tengo activo, y una vez que está activo, le puedo decir pues que en qué región estoy y los ajustes que tiene, y a partir de ahí pues tendría dos porcentajes. Tendría un porcentaje de ajuste porcentual para aquellos programas que no quiero que sigan a SolarSync y un ajuste de SolarSync para aquellos programas a los que yo le diga que sigan los ajustes de SolarSync. No sé si con eso aclaro la pregunta. ¿En qué mejora Centralus a Hydrawise? Bueno, no es una mejora o no mejora, son dos plataformas diferentes. Hydrawise está más pensado para el mercado de riego residencial y comercial pequeño, mientras que Centralus, por el tamaño de programadores que maneja, está pensado para aquellas aplicaciones comerciales más grandes, ¿no? Grandes parques, pequeños campos de golf, como os he dicho antes, que podría ser una herramienta muy buena para tener con un único programador en un pitch and pad y tener un mando de distancia y un control remoto de la instalación, o múltiples parques. Ahí ya depende, a partir de ahí ya depende del usuario en qué plataforma le es más cómodo moverse, por su tamaño de jardín medio. Si son jardines pequeños, pues igual estará más cómodo con la plataforma de Hydrawise porque son programadores de menor número de estaciones y que se gestionan de una manera. Y si estamos hablando de programadores, que la mayoría de los que tengo son programadores con un número de estaciones elevado, pues igual me interesa más trabajar en Centralus. Otra de las guías que también manejo para diferenciar entre uno y otro es quién va a ser el usuario final, en el sentido de si hay usuarios que no van a tener dispositivo móvil porque por empresa no tienen un teléfono de trabajo que poder utilizar y prefieren utilizar programadores con rueda para poder tener acceso a esos programadores de una manera sencilla y poder manejarlos, pues yo me iría más hacia Centralus porque son ese tipo de programadores, porque los programadores de Hydrawise son todos de pantalla táctil y pues son más incómodos de manejar desde la pantalla, ¿no? Yo haría también, hay otra distinción. Y bueno, tenemos otra pregunta, Kim. ¿Podéis recomendar algún modelo de router fiable que permita generar wifi en lugares donde no los hay? Bueno, fiables son muchos. Todos estos routers que hay ahora, a los que se les añade una tarjeta SIM y le damos acceso a Internet a través de telefonía móvil, pues desde un teléfono móvil antiguo que tengamos para generar un hotspot hasta cualquier router de estos Huawei, o bueno, no quiero decir muchas marcas, pero vamos, hay TP-Link, hay varias marcas en el mercado que son buenas.
Esos normalmente están bien como soluciones temporales. Tener en cuenta que son routers pequeñitos, que son económicos, pero que en realidad están pensados para darte conectividad móvil cuando la necesitas. Es decir, voy a conectar un ordenador, enciendo el cacharrito, me conecto a internet, termino, apago el cacharrito y lo guardo. Si lo que queremos tener son un dispositivo conectado 24 horas al día, 7 días a la semana, yo buscaría routers, que los hay, o industriales, si es verdad que son más caros, que van montados sobre carril DIN, o routers de sobremesa, que también los hay, a los que se les puede incorporar tarjetas SIM, que sí están pensados para tener su transformador, que ya no funcionan con una batería, sino que están enchufados a la red y que están pensados para estar trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. Hacemos un pelín más de inversión, pero yo creo que a la larga pues nos darán mejor resultado que estos pequeñitos que al final están pensados para trabajar de batería y estamos cargando la batería constantemente y al final lo que se acaba deteriorando es la batería y mueren por ahí. Yo no sé si alguno de vosotros ha podido tener alguna experiencia con algún tipo de router de este estilo a lo largo de mucho tiempo, si son fiables o si dan guerra o no. Yo lo desconozco porque yo, como no estoy en el día a día de este tipo de cosas, yo tengo uno, pero lo enciendo y lo apago cuando me hace falta y no pues, y para lo que quiero me sirve y funciona muy bien. Pero no sé ya para una conectividad 24/7 si son igual de fiables que los de sobremesa que están pensados para hacer eso o los industriales. En cuanto a marcas, pues cualquiera de estas marcas reconocidas que hay de routers en cualquier establecimiento de electrónica, seguramente cualquiera de ellas, si siguen trabajando y siguen vendiendo, es porque son buenos y funcionan. Me preguntas, Javier, si son compatibles los antiguos decodificadores Viking. No son compatibles con los ACC2. Rafa, veo que pones perfecto. Deduzco que con esto he contestado la pregunta que tenías de HydraWise y Centralus. Y tienes también otra pregunta que es, por si te ayuda, igual que hay repetidores Wi-Fi, hay también repetidores GSM para llevar la señal GSM al router si lo queremos instalar en una zona que en principio está sin cobertura. Bueno, pues me imagino que esto es por esa pregunta que hemos tenido antes, que qué pasa si queremos utilizar Centralus en una zona donde no había cobertura de móvil, me parece que nos preguntaba Eduardo. Bueno, pues sí, puede ser una solución dependiendo de lo lejos que esté la señal y la cantidad de repetidores que haya que poner, ¿no? Pero sí hay repetidores de señal GSM porque en los túneles, muchos túneles que pasamos con el coche, seguimos teniendo cobertura y es gracias a esos repetidores. No sé si tenéis alguna pregunta más. Yo por mi parte, la parte de la presentación ya está terminada. No sé si queréis ver alguna otra cosa o ver alguna otra pregunta al respecto.